el control de la impresión, creo que la respuesta de la luz, la práctica, cómo se puede aplicar en todas las escuelas que le den oportunidades a los niños de algún tipo de matriz. Yo creo que por favor, la confianza tiempo que hagan que es un aporte es que se habla de un sistema nacional muy poco en el país ya nosotros un sistema normativo más allá de lo que significa el hablar de un sistema nacional de Estados, me parece también avanzado. Y hay que se plantea una intencionalidad de la no del partido es inventada para los premios de las políticas públicas, pero como modelo como este, ese trabajo de equipo que siento que también nos había hablado. Y las oportunidades se plantea la política de la edición por estamos, yo creo que el nuevo escenario a esta frontera de la educación normal, de la escuela, y además es todo que en realidad esa área tenía que ayudar a reconocer que los procesos de la sociedad, que cuando uno sale de la escuela también está educado, pero va a tener que también hay que entonces, yo luego hablo de mi reflexión como gobierno nacional, de ese movimiento tecnológico que las experiencias educativas que
Hoy no está, no es tan identificado con el siglo de oro. Lo es para el mercado, pero no lo es para el siglo de oro. Todavía tenemos un y no tiene que ver con creo que no creo que es un momento un mensaje que debería aportar Entonces yo voy a quedar. No te salgas. No te salgas. Si me muevo, se va a mover todo. Me quedo ahí. Mira ahora. Me emocionaba porque voy a quitarle un ratito. ¿por qué pasó el desafío? ¿Por qué pasó el realidad? Además, yo voy a tomar como referencia este punto que me parece que hoy está en el país, no solo en términos de acceso, sino en términos realmente de qué necesitamos. Usted lo tiene aquí claramente definido. ¿Qué quieren, además, y qué esperan, lo que han señalado ustedes en el ingreso de los estados, ¿no? Y entonces, me voy a esta parte del primero, estoy tratando de tejer. Creo que el ingreso plantea además un elemento central hoy que también tiene que ver con como país. No han descrito ustedes acá también referencia a los problemas que el país tiene, problemas de diálogo, y ustedes están tomando en conclusión a él de avanzar, están tomando a los que van a hacer el diálogo, creen en la paz, a los que creen que la violencia no es el camino, a los que creen que el pensamiento crítico es importante para esto. Se habla del diálogo, pero no se habla de respeto. Ustedes, todos estos elementos, plantean lo de la integridad de nuestras naciones como algo que creo también estoy pensando justamente en el proyecto del país y cómo el proyecto está que habla de valores, del respeto, y por supuesto que intenté entrar a mirar la ley Scout y la promesa Scout, que era evidente que necesitaba también corroborar también cómo esto iba de la mano con los principios y las competencias también que el currículum del país hoy plantea. Y lo que yo veo en realidad es que aquí hay más, creo que, digamos, es un buen ejemplo de cómo el proyecto del currículum en el país, el proyecto La Visión del País puede completarse, ¿no? Y ha estado aquí 100 años. Probablemente ustedes ya han reinventado,
han reflexionado, el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, y ustedes creo que están a un paso adelante tratando de ver por dónde cambiar, ¿no? Hoy hay en el país mucha desazón, hay desesperanza, hay puntos muertos en los que no se sabe por dónde resolver, por dónde ir. Y yo creo que aquí hay luces. Creo que hay luces, creo que hay que poner los reflectores en un proyecto educativo que tiene historia, que tiene formadores, que tiene personas comprometidas, y algo también que es poco inusual en esto, y que lo veo acá muy infectado, es esta relación intergeneracional. Porque el tema de valores no es un tema solo de adultos, ni es un tema de la nueva generación. Es un tema de esa relación intergeneracional, que creo que en muchos casos se ha roto, que no hemos sabido capitalizar como país. Y hoy yo veo en el movimiento Scout esa relación, que también es un mensaje, es una buena postal, es una buena fotografía para señalar cómo se transmiten, se construyen y se responden juntos de manera intergeneracional a desafíos. Creo además, tengo un poquito más de tiempo, creo que hay un tema que lo vi acá como ustedes lo llaman los principios, ¿ya? Y permítanme entrar a los principios porque creo que, claro, todo está relacionado. Si una propuesta, un proyecto educativo con visión, tiene la base de principios, ¿no? Y el primero que es el deber para con Dios, el segundo el deber para con los demás, y el tercero el deber para consigo mismo, creo que refleja ese triángulo. Sin embargo, mi reflexión va por cómo logramos esto en un estado laico. Y me gustó mucho la reflexión, debo decirlo, cuando entro a mirar los principios, esta reflexión y este sentido de lo espiritual. Porque creo que eso espiritual refleja esa apertura que además ustedes aquí hablan de ello, el respeto a la diversidad de creencias. Logran ustedes, a pesar que ponen el deber para con Dios, que pareciera algo confesional, logran luego del desarrollo abrirlo a eso, algo que es ecuménico, que es esa apertura a la diversidad. Para mí ha sido muy refrescante leer y saber que muchas veces algunas definiciones que parecen escritas en piedra tienen una dimensión y una reflexión muy profunda que ustedes lo han hecho y que también en el Perú nosotros tenemos un estado laico, pero también hay una cultura confesional. Las escuelas enseñan religión, en algunos casos las escuelas también, y creo que ustedes reciben también a esa diversidad de niños, jóvenes, adolescentes, de creencias. Sin embargo, yo le pondría respecto a eso espiritual, que es lo que marca la esencia de la conexión con la naturaleza, el respeto a la persona, y más allá de lo que puede representar lo material, ¿no? Es siempre importante conectar. Me parece que en lo espiritual es lo que logra conectar estos otros principios, el reconocimiento consigo mismo, el amor a sí mismo y el amor y el reconocimiento y el deber con los demás, ¿no? Y estoy muy desafortunada, pero estoy tratando de tejer un poco todos los elementos que ustedes plantean acá. Y luego voy a esto que yo le he puesto postulados, ¿ya? No sé si tiene esa denominación, pero que es lo que ustedes llaman la educación integral y permanente, la educación para la vida. No tenía ahí gente, gorro, ¿no? Pero yo veo los postulados, pues es algo que uno cuando pregunta dice, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es la razón que hay detrás? Y yo creo que eso resume en esencia lo que uno reconoce como un scout, una scout, ¿no? Y yo quería aquí hacer también una pequeña reflexión sobre estos elementos, porque
Suele ocurrir que se suele, digamos, se señala muchas veces es que la educación integral está en el papel, pero cuesta desarrollarlo. ¿Cómo logramos una educación integral? ¿No? A los docentes en las escuelas, digamos, son docentes por cursos, ¿no? Por áreas, está matemática, el área de ciencias, es como si fuéramos compartimentos estáticos. Pero al ustedes plantear la propuesta de educación activa basada en desafíos, en retos, pueden conjugar todas las dimensiones y todas las áreas y apostar por el desarrollo integral. Y creo que aquí hay una respuesta interesante, porque una de las cosas es que demuestra que esto se hace en relación con la naturaleza y la comunidad, y que yo creería que cada vez más las escuelas deben abrirse a la comunidad. Las escuelas hoy son todavía compartimentos estancos, son espacios cerrados. Y eso es lo que hace muchas veces simbólicamente también, que ustedes hablan en algún momento del simbolismo, ¿no? Con la identidad. Creo que se requiere de un reconocimiento que lo integral no está solo en el aula, está en el espacio, en la familia, en la comunidad. Y además lo ven de manera permanente. Y aquí viene mi reflexión sobre, luego veía en la visión solo que hablaban de jóvenes, pero al inicio era niño, adolescente y joven, ¿no? Esa es una pregunta que tenía en realidad, porque a mí me hace mucho sentido por la experiencia que veo acá, es que es el niño, el adolescente y el joven, porque cada etapa tiene un nivel también de madurez, un nivel de relacionamiento, ¿no? Y esa es la riqueza que luego me sorprendió cuando vi la visión, y la visión no estaba, hablaba solo de juventud. Entonces dije, bueno, de pronto, tal vez lo que ustedes están ya avanzando a nivel formativo permite lograr esa conexión entre la niñez y la juventud como una necesidad. Y voy aquí a ponerle nuevamente la lupa a los adolescentes, porque creo que una etapa tan bonita muchas veces puede resultar tan crítica, lo es en la escuela, para muchos docentes es la etapa más difícil con la cual uno afronta, pero ustedes aquí ya lo tienen resuelto, más o menos, pero tienen lecciones aprendidas. Saben cómo manejar una etapa que en las últimas décadas hay evidencia, nos decían al inicio que nosotros nos jugamos el desarrollo integral en la primera infancia, en los 6 primeros años, ¿no? Si allí no le damos toda la atención, el desarrollo, el apego, el afecto, probablemente hacia adelante vamos a tener niños y niñas con problemas. Bueno, lo que ha demostrado hoy la ciencia es que en la adolescencia es esa segunda ventana de oportunidad que hay. Y eso lo plantea, digamos, como un escenario de cambio. Es un momento tan rápido de cambios que creo que esta experiencia Scouts, como ustedes la plantean, creo que puede ayudar mucho esto como una ruta también de entrada a las escuelas. Mi experiencia Scout fue a través de la escuela, que la presentaron en el colegio, y la de mis hermanos también. Y luego, yo que recuerdo haber recorrido las escuelas en los últimos 20 años, rurales, urbanas, no he encontrado, digamos, a la experiencia Scout, probablemente la haya. ¿Ya? Estoy hablando de escuelas públicas, ¿no? Mis hermanos han estudiado en la escuela pública, yo en la primaria, y es verdad que mi experiencia en la secundaria era privada, y ahí fue donde de otra manera encontré, pero creo que si esta experiencia empieza a nutrir como semillitas también, ya como scouts, y ustedes como formadores, estoy hablando, la verdad, desde mi desconocimiento
en términos del alcance que ustedes tienen en las escuelas. Estoy hablando más desde fuera, lo cual me da la ventaja digamos, de no tener filtros. eh, digamos, creo que este PIB necesitamos sacar a la escuela como tal, concebida hoy, a esta dimensión que la propuesta de Estado plantea, ¿no? Vinculado a la comunidad, reconociendo a los estudiantes como realmente transformadores y constructores con su proyecto de vida, que pueden asumir desafíos, que el atar un nudo, que es lo que podemos saber, los nudos, te transforma la vida. Porque es también desarrollar todas las habilidades socioemocionales, trabajo en equipo, el saber desarrollar tu propia, digamos, ser autónomo, que es lo que hoy nos está costando. Entonces, creo que para concluir, yo diría que veo dos grandes desafíos bonitos que el proyecto educativo Scouts le plantea al país. No voy a hablar del mundo, voy a hablar del Perú y sobre todo de las escuelas, porque creo que esta oportunidad que se da, este reconocimiento que se da a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, siento que es un derecho que tendrían que tener todos. Veo esto como una linda oportunidad para recoger elementos que ya están acá validados, porque hoy, para asignar presupuesto, el Estado te dice, dame evidencia, ¿no? Y yo sé que los scouts no son para todos, probablemente. Ojalá no sea para todos y todas, ¿no? Pero creo que ustedes aquí ya demuestran con evidencia que cambian el mundo, que les va mejor. Leí las estadísticas que están puestas al pie de la propuesta, ¿no? De cómo en las evaluaciones ya les va mejor a los chicos scouts, ¿no? Las chicas scouts. Y si eso es así, necesitamos esa evidencia para incorporarlas a un sistema educativo que está necesitando mucho de estas experiencias. Yo veo a ustedes no solo como formadores, los veo como líderes, los veo como inspiradores, como puedan, digamos, como personas, como ciudadanos que están haciendo la diferencia, que están aportando a la educación, no formal, no, sino a la educación. En mi lenguaje lo he retirado y porque reconozco que ustedes también la propuesta del cambio a un país que en este momento está necesitando de lo que ustedes le están planteando. Entonces me quedo acá agradecida por la oportunidad de adentrarme y reenamorarme de una propuesta que creo que le puede dar mucho a su educación y al país. Gracias. Muy bien, nos valoran y eso nosotros lo apreciamos muchísimo, de verdad, viniendo de una persona que se pierde en el tema de la educación, que conoce el aparato público, para nosotros es muy valioso que usted pueda habernos expresado todos esos calificativos tan gratos para nosotros. Definitivamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Permítame hacer algunos comentarios adicionales y finalmente creo que tendremos alguna rueda de preguntas. ¿No es cierto? Listo. Entonces, arranco con lo que usted también comenzó, ¿no? Esos compartimientos que había de la educación formal y no formal. Es muy cierto que desde la educación formal siempre hubo ese prurito, ¿no? O sea, los educadores somos los que estamos de este lado, ¿no? Y me encanta que una persona que venga precisamente de una formación formal en educación lo transmita con tanta claridad. Porque desde el lado nuestro del movimiento, de la educación no formal,
siempre se tuvo clara esa visión de complemento, de interacción con la escuela, familia, con la iglesia, con todas otras instituciones que también cooperan en la formación, en el desarrollo de la persona, especialmente cuando es joven. Entonces, a mí me parece excelente que usted considere que no debe haber esa barrera. De verdad que eso es algo que queda con nosotros y lo vamos a ir desarrollando en algún momento, definitivamente, ¿no? Respecto al método de Scout, sí, siempre hemos considerado que esto del aprendizaje por la acción o el aprender haciendo, evidentemente las escuelas diferentes de educación lo han tomado, lo han adoptado, pero todavía queda ese reto en la educación formal de hacerlo realidad. Nosotros lo vivimos todos los fines de semana porque es parte de nuestro método. Es los elementos del método junto con el tema de la promesa y la ley, ¿no? Que encarna los valores, que sintetizan los principios del movimiento que han evolucionado, como usted bien ha mencionado, ¿no? Años atrás decíamos Dios, patria y hogar. Hoy hablamos de principios espirituales, sociales y personales. Pero la frase ha quedado en Dios, los demás y uno mismo como una manera de sintetizar. Pero sí, desde sus inicios, eh, nuestro fundador fue muy respetuoso de la diversidad espiritual, dado que tenía la oportunidad, la suerte de ser parte pues, del Imperio Británico. Entonces, que abarcaba pues, una serie de naciones y culturas. Entonces, no había manera de que no respetara o no conociera por lo menos el hinduismo, ¿no? Donde él sirvió durante muchos años y él tenía mucho aprecio por la religión concreta, desarrollada, estructurada, no existe, ¿no? Excepto por la parte que es musulmana, por cierto, ¿no? Pero en la parte sur, ¿no? En el África subsahariana, las creencias son más sencillas, ¿no? Pero no por eso menos valiosas, menos ricas, y él convivió con eso. Entonces, él desde muy joven aprendió que lo importante era que la persona tuviera la creencia en algo superior, en algo más allá de lo material. Y eso es lo que de alguna manera, después de 100 años, ¿no? Estamos, no digo revalorizando, sino volviendo a poner en el pedestal en el que nunca debió dejar de estar, ¿no? Entonces, de repente, por una cuestión de fraseo, se perdió eso y me parece muy bien que usted lo haya notado, ¿no? De que la frase podría llevar a una cuestión confesional que no es la intención en ningún momento. No, lo importante es que la persona considere que hay una trascendencia, ¿no? Que no queda en los 80, 90 años que podamos vivir ahora, ¿no? O los 50 o 60 que se podían vivir antes, ¿no? Como expectativa. Entonces, eso también nos lleva pues, al tema de la educación para la vida, ¿no? De que uno nunca deja de aprender, ¿no? Y eso también lo tenemos nosotros bastante presente, porque el adulto que coopera, que inspira, como usted ha resaltado, tiene que dar el ejemplo. Y lo primero y lo básico es que también tiene que continuar aprendiendo, ¿no? Eso de perro viejo no aprende nuevos trucos no es cierto, ¿no? Entonces, eso es parte de esa interacción tan rica en la que quizás nosotros tenemos una pequeña ventaja con respecto al docente de la escuela, ¿no? Que tenemos una relación más cercana, fuera del aula, y que permite, de alguna manera, a pesar de que tenemos menos tiempo, ¿no? Porque generalmente es el sábado en la tarde, ¿no? Tenemos menos tiempo, pero como se dijo en algún momento, es tiempo de calidad, que tenemos que aprovechar al máximo. Y ese es uno de los tantos retos que tenemos, ¿no? De seguir avanzando en que las actividades sean intensas en el sentido de que tengan un impacto
el tiempo es breve, pero cada parte de la actividad que desarrollamos debe tener algo que contribuya, algo que haga que valga la pena que el niño, el adolescente o el joven continúe viniendo a nuestras reuniones. Y por supuesto se divierta, ¿no? Eso es algo que yo quisiera rescatar y resaltar hoy. El movimiento es formativo, por supuesto, porque esa es su intención, pero tiene que ser recreativo también, porque no hay otra forma de retener al niño, al adolescente o al joven si no se divierte. Entonces, tiene que estar entretenido, tiene que disfrutar la experiencia que comparte con nosotros, porque si no, no hay manera de que regrese el siguiente sábado o que participe en las actividades que son fuera del local. Eso quería yo resaltar también, ¿no? Ese aspecto recreativo que durante muchos años fue dejado de lado por la sociedad y por la educación, la academia. No, pues no puedo perder tiempo en jugar, pues es cosa de niños. Cosa que hoy, inclusive, ¿no? El aprendizaje por el juego es una tendencia, ¿no? Y nosotros lo tenemos hace 100 años. Es importante que hoy por hoy se valore que mediante la recreación, mediante el juego, también se puede aprender. Obviamente no es el único camino, pero es un camino tan válido como los demás. Y eso es algo de lo que le pido a todos los formadores, compartan y transmitan a los demás adultos voluntarios. Ese es un tema que no debemos perder y que debemos inclusive potenciar, ¿no? Porque no podemos perder esa característica que nos ha ayudado durante tanto tiempo, ¿no? No solo en el local, porque como decían los antiguos formadores, que eran mucho más campistas que nosotros, el aire libre se puede lograr y el contacto con la naturaleza se puede lograr en la ciudad. Y recuerdo mucho aquel antiguo scout, se le llamaba en esa época, que nos decía, por último, nos vamos al techo y miramos las estrellas o miramos el sol. Y a través de ese pequeño contacto podemos aprovechar para desarrollar cualquier otra actividad, cualquier otro contenido que queramos compartir con nuestros muchachos, como se decía en ese entonces. El tema de la progresión, otra parte muy importante del método de Scout, es algo que también hemos, creo yo, aportado de alguna manera al tener desarrollado lo que nosotros llamamos las ramas, ¿no? La rama Lobato, la rama de Scout, la rama Caminante, que es la más joven, ¿no? Y la rama Rojo, que el fundador desarrolló tres, ¿no? La rama Caminante vino después, pero el fundador desarrolló tres. Fue muy claro al escribir un libro para cada una de esas etapas, que en ese entonces, 110 años atrás, no estaba tan claro ni tan aceptado por la ciencia. El pasar de la niñez a la adultez era lo habitual, lo aceptado, ¿no? Esa etapa intermedia en ese entonces no era tan reconocida ni tan complicada como se ha sido en las siguientes décadas. Entonces, eso es algo también que no debemos perder, ¿no? Cada edad, cada etapa tiene sus características propias y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a esas características para poder aplicar el método adecuadamente, ¿no? Y eso es una cuestión también que la educación inicial, por ejemplo, sí rescata, ¿no? O sea, se adapta y recurre al juego, recurre a la experiencia concreta, ¿no? Cosa que se pierde en primaria, secundaria y por supuesto en la universidad, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de tener una experiencia real en nuestros estudios universitarios, ¿no? Hay carreras que sí, ¿no? Por ejemplo, la medicina, ¿no? La medicina sí
No hay manera de ser médico si no has tenido contacto con la anatomía real. Pero ¿cuántos que hemos estudiado otras carreras hemos tenido esa oportunidad? En los últimos tiempos hay visitas, hay casos, ¿no?, que nos acercan, pero no lo vivimos. Las prácticas preprofesionales de alguna manera buscan cubrir ese vacío al medio y al final de la carrera, pero no es el eje, ¿no? Es algo que definitivamente los, los docentes en primaria, secundaria, espero que pronto puedan ir avanzando en esa línea, ¿no?, de hacer cada vez más vivencial la educación, eh, digamos, en la escuela. Y el reto del desarrollo integral, ¿no?, es para nosotros, en el caso de la Asociación Scout, del movimiento Scout, digamos que estamos forzados a ser transversales. No tenemos ni la posibilidad ni la necesidad, felizmente, ¿no?, de estos compartimientos, ¿no? Aunque nuestros planes de adelanto eran la manera antigua de transmitir, de compartir los contenidos, sí tenían claramente diferentes áreas, y estaban marcadas. Pero eso se ha ido diluyendo, ¿no? Cuando pasamos al esquema actual, y en el que estamos desarrollando ahora de las competencias, con mayor razón, se necesita interactuar conocimientos, habilidades, actitudes como un combo. No puede haber una actividad scout que solo se dedica al conocimiento, pensando que sería prácticamente competir con una lección del colegio. No tendría sentido, ¿no? Pero conocimiento y habilidad, me encanta que Patricia haya hecho referencia a ¿no? Porque ese es un tema que algunos que se creen modernos lo menosprecian. Consideran que esa es una actividad que ya no tiene mucho sentido. Pero no es cierto, pues, porque la coordinación óculo-manual, por ejemplo, o las habilidades biopsicomotoras finas, son un tema que hoy es vigente. La otra vez leí un estudio que hablaba de la evolución del cuerpo humano de aquí a 1000 años. Se decía que el índice y el pulgar se iban a mantener, pero los otros 3 dedos prácticamente iban a perder su funcionalidad, porque hoy o señalamos, ¿no?, en la pantalla, o escribimos con el pulgar, pero ¿qué hacemos con los otros 3 dedos? Muy poco, ¿no? Los músicos, gracias, Fico, los músicos tienen la suerte de usar 5 dedos, pero ¿cuántos mecanógrafos o mecanógrafas quedan? Que eran las otras que usaban los 5 dedos. Los que pintamos canas se acordarán de que teníamos que aprender a usar los 5 dedos para usar la máquina de escribir. Pero hoy, con la laptop o con el mouse famoso, ¿no es cierto?, la necesidad de utilizar los 5 dedos prácticamente ha desaparecido. Entonces, y eso por hablar de lo último, ¿no?, de este siglo, pero en el proceso ha habido toda una cuestión que no debemos perder, ¿no? Entonces, pionerismo, por favor, no lo perdamos nunca. Ese es un tema que también quería mencionar como uno de los aportes que van a devenir, que deben decantar, ¿no? Porque este proyecto educativo es, digamos, el deber ser, ¿no?, lo que anhelamos, lo que proponemos, pero lo que sigue es tan o más importante que ello, porque tenemos que desarrollar, tenemos que aterrizarlo, tenemos que hacer que llegue a nuestros cursos para los adultos y que llegue, y es lo más importante, a las actividades con los niños, los adolescentes y los jóvenes. Porque mientras eso no llegue a ellos, todo se queda pues en actividades como estas, donde reflexionamos, donde compartimos, donde conversamos, que es muy importante, por supuesto que sí, porque es un camino para llegar a la meta que es que esto se haga realidad en nuestros lobatos, scouts, caminantes y rovers. Y para terminar, mis amigos, solo quisiera hacer una pequeña reflexión para
autoestima. Siempre pensamos que Perú, que somos peruanos, que lo único que resaltamos es porque somos la hinchada, la barra más importante del mundo. Pero no es solo eso. Yo he tenido, a Dios gracias, la oportunidad en los últimos años de visitar varios países de Latinoamérica y en todos nos han reconocido algo que nosotros mismos, creo, no valoramos en su debida dimensión. Y es el hecho de que somos una sociedad que actúa, que no tolera la impunidad. Porque a diferencia de otros países, por lo menos nosotros hemos actuado contra aquellos que no se comportaron a la altura de las circunstancias. En otros países no pasa nada, absolutamente nada. No voy a entrar en detalles, por supuesto, porque sería entrar en un tema político, pero creo que todos me entienden a qué me estoy refiriendo. Y países como México, Argentina, Brasil, Colombia, me lo han dicho personas con las cuales he interactuado, me han dicho que respetan a Perú por haberse puesto los pantalones y haber actuado de diferentes maneras, pero a ninguno lo han dejado pasar por alto. Eso quería compartir también con ustedes, porque de alguna manera es un reconocimiento que nosotros mismos muchas veces no lo tenemos en cuenta en la debida dimensión. Muchas gracias. Y ahora tenemos una ronda de preguntas. Vamos a pedir que sean 3 preguntas y luego los comentarios, obviamente, o las respuestas de nuestros panelistas. Así que si levantamos la mano, ¿no? Quieran tomarse la palabra, o de repente una pregunta chata o un comentario al respecto. ¿Me ha quedado todo claro? ¿Bien? ¿Sí? Sí, pregúntate en el chat. O por el chat, de repente hay una pregunta. Hay una pregunta por la manera virtual, por lo menos, a ver. ¿Ninguna? ¿Claro? Yo creo que ¿cómo está? A ver, empresa. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy educadora de formación y es parte de toda la vida. Hay dos cuestiones, más que preguntas, yo creo que son anécdotas, ¿no? Mirándolo desde esa visión doble que me ha permitido la vida tener. En primera instancia, preguntar y, no sé, soñemos juntas. ¿Cuántas posibilidades podría pensar que sería viable en empezar a crear puentes interinstitucionales por parte del Ministerio de Educación, nuestra asociación, para empezar a implementar trabajos en conjunto, ¿no? Para que este anhelo que tenemos de que nuestros adolescentes salgan y realmente hagan su parte social, bueno, lo que nosotros llamamos proyectos, porque de hecho nosotros lo desarrollamos muy continuamente y es algo habitual, pero también noto que hace falta, ¿no? Implementarlo con una propuesta un tanto más tangible. Ahora, como bien decía usted en algún momento, que de repente el conocimiento nos abre alas para poder un poco soñar. También creo necesario, ya lo veo como política, que desde nuestra asociación estemos siempre pendientes de las propuestas como el Proyecto Educativo Nacional 2036, de las propuestas que el Estado también está lanzando para los jóvenes y todas esas nuevas metodologías que se están implementando en las aulas de básica regular, de básica especial, de educación técnica, porque de hecho sí nos hace falta actualizar de repente algunas ideas preconcebidas que nosotros tenemos desde nuestra asociación de educadores formales. Unir esfuerzos hace que tengamos compromisos también bilaterales. Y a mí me ilusionaría muchísimo encontrar de repente mayor apoyo de parte del Ministerio en la promoción de scouts en colegios públicos, en colegios privados, en cualquier modalidad que haya. ¿Qué tanto usted podría, en ese sentido, imaginar una posibilidad de que esto se pudiese llevar a cabo? Dos más para poder pasar a los panelistas. A ver, Felipe.
Pero diga, doctora, no es que era más que la Asociación del Perú. Estaba escuchando atentamente su exposición. Quería también que podría un poco profundizar su afirmación que no debe existir barreras entre la educación formal y la educación no formal, dado que a nivel mundial y bueno, también en el Perú ya está especificado de alguna manera las áreas. Identificamos mucho la educación formal con el colegio, ¿no? Y la educación no formal con áreas, con grupos de personas, ¿no? O sea, determinadas que no participan de la currícula. Nosotros particularmente tenemos un público objetivo en niños de 7 a 21 años, con nuestro método educativo, un método de Scout y demás. Quisiera, por favor, también profundizar esa frase de no debe existir barreras. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Rosita Piscoya, ¿alguien más sala? A ver. Tenemos una pregunta del señor Julio Lechea a Patricia. ¿Cree usted que el proyecto educativo Scout del Perú sea de suma importancia para el desarrollo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes del Perú? Bien, y por último tenemos una pregunta de Luis Federico. Cuando el presidente Belaúnde logró sacar una ley a favor de los scouts, fue muy importante que el gobierno o los gobiernos restantes, siguientes, pudieran haber hecho algo con respecto a la educación no formal, que es la que nosotros pregonamos. Pero no se objetó en ningún colegio, no se decidió en ningún colegio nacional formar grupos scouts, que hubiera sido lo ideal, porque la educación que nosotros ofrecemos es una educación específica para los juveniles, nosotros le llamamos. Entonces es importante que el gobierno dé una nueva disposición para que los colegios nacionales, no los particulares, porque ellos pueden no hacerlo o hacerlo, no hay problema, pero lo importante sería que el Estado pudiera ayudar a los colegios estatales para las formaciones de grupos scouts. ¿Sería eso factible? Bien, entonces agradecemos las preguntas y comentarios. Estamos con Patricia. Muchas gracias por las preguntas porque me dan, me sirven la mesa. A ver, voy a tratar de asociar algunas preguntas que están vinculadas y luego si faltará alguna, por favor me dicen. En el Perú nosotros tenemos un modelo en el papel, descentralizado. Es decir, de hecho, la Ley General de Educación postula la autonomía de las instituciones educativas. Oye, estamos pensando en lo que nos ha planteado Pilar, me parece que Felipe. Y es el hecho de que una escuela hoy pública, ¿no?, sí podría tener un convenio, digamos, con los scouts. No sé si lo tienen, no sé si ustedes lo tienen, probablemente. Porque el Ministerio de Educación en realidad está muy arriba, ¿no? Entonces, ¿5 a 10 años? Esa es la fecha. Recordemos que el currículo nacional que tiene cuando se aprueba el currículo nacional, al momento una estrategia formativa como se presenta en el país. O sea, se aprueban normalmente los grandes proyectos, grandes normas, pero no se discute el cómo va a ocurrir eso. Si va a ser gradual, cuántos años va a durar,
cómo va a ser la estrategia. Esas son las carencias que tenemos, lamentablemente. Sí hay buenos planteamientos, pero creo que ahí viene este elemento, esta brecha entre lo que uno escribe, y creo que tiene que ver con la reflexión que también hacían, porque entonces hoy la norma nos habilita para que no solo las escuelas puedan tener, sino los gobiernos locales que tienen competencia, tienen más de 21 competencias en educación. Los gobiernos locales deberían ser buenos aliados en todo caso. Me pongo ahorita el sombrero de gobierno local, de alcaldesa, y digo, wow, espacios públicos, tienen aquí una propuesta de competencias, digamos, los sábados en las tardes, yo abro y pido mis espacios públicos para las emociones, facilito, invierto, mejoro, me pongo el sombrero del gobierno regional. Tenemos 25 gobiernos regionales en el país, ¿no? Que también podrían invertir, podrían promover. Lo que quiero decir es que más que el Ministerio de Educación, para que se pueda hacer un convenio, pero para que ocurra eso, en las escuelas públicas del país lo veo más difícil. Creo que la ruta son las propias escuelas, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Con ellos creo que hay que plantear la propuesta, ¿no? Yo me voy a convertir en una de sus voceras ahora que veo esto en términos de lo que puede significar el vínculo con el espacio público. Y ahí viene lo formal y lo no formal, ¿ya? Creo que, como dije al inicio, hemos construido términos para hacer como separaciones, construimos, decir, esto es puro y esto es impuro, esto es formal y esto es no formal, esto vale, esto no vale. Eso ya en el mundo se está viendo. En general, los sistemas educativos ya están reconociendo que uno aprende más allá de la escuela. De hecho, por eso se han multiplicado los homeschooling en el Perú. Padres que no mandan a sus hijos a las escuelas y que se arman en asociaciones y empiezan a desarrollar porque se sabe que se aprende más, ¿no? Y porque cada niño tiene un ritmo distinto. Eso es importante plantearlo. El niño de una misma edad tiene ritmos distintos, ¿no? Entonces, eso, digamos, ese reconocimiento plantea pues el esquema del sistema educativo, lo saca adecuado. A nosotros los maestros nos dicen, oye, yo tengo que responder a 25 estudiantes que son distintos, no les puedo enseñar lo mismo, puedo tener los mismos contenidos, sí, los mismos principios, sí, los mismos valores, sí, pero la estrategia, esa es el asunto. Y yo creo que ustedes en la dimensión formativa que tienen esa posibilidad, por eso decía, de un sábado de la tarde, entiendo que son los sábados, las tardes donde, a mí yo iba más tiempo, creo, yo más tiempo. Las caminatas, ¿no? Las actividades, todo eso genera, yo diría, aprendizaje más significativo que el que yo me siente 4 horas a escribir algo que me dicta la profesora o me dicta el técnico que has escrito. ¿No es cierto, Mateo? ¿Te aburres en el colegio? Sí. Bueno, digamos, y yo le pregunto a todos los niños, a los adolescentes, cuando yo voy a las escuelas rurales, donde no veo scouts y me parecería maravilloso porque tienen la naturaleza para transformar la gente. Creo que sí demanda esa idea de separar. Yo creo que tarde o temprano esa categoría no formal se va a venir abajo. Ya en la práctica se viene abajo, o sea, lo no formal enseña más que lo formal, para ponerlo en claro. Porque todavía la escuela, muchas escuelas, la mayoría, no todas, están teniendo experiencias interesantes en las escuelas públicas, sobre todo en los aprendizajes basados en desafíos, en proyectos donde se tiene que articular el trabajo equipo de los docentes, ¿no? Ya no es el docente que enseña el curso, eso en realidad, si hoy hablamos de una propuesta, de un desafío como el cuidado del agua, por supuesto que convoca las áreas de ciencias, de matemática,
de historia, de comunicación, ¿no? El tema de la educación cívica que antes nos enseñaba. O sea, yo veo que aquí ustedes enseñan educación cívica. Esta es una propuesta de educación de cómo se llama educación cívica. No necesitas tener el curso ni el docente de educación cívica. Esa es la ruta que tenemos que transitar como país. Y eso es lo que ustedes están hoy trabajando. Yo lo veo, digo, esto es lo que necesitamos empezar a potenciar, aunque sea el sábado de la tarde con otras actividades. Creo que es un buen ejemplo y creo que tendríamos que entrar a diálogo. Ahí por eso digo que ahí nos traemos abajo la barrera de lo formal. Lo formal no está resultando. Los resultados, no solo de aprendizaje y comprensión lectora y matemática, sino que la música y el arte, el juego. Yo me quedo con algo que lo he señalado. Es verdad, yo soy docente de educación inicial, y ahora estoy trabajando en proyectos de secundaria, superior, he transitado todos los niveles, pero en realidad el gorro que tiene, digamos, que le ponen a docente inicial es juego. Es más, el juego como que no aprende. Luego viene la primaria y los profesores se ponen un poquito más estrictos, hay que poner más disciplina, y en secundaria es la distancia, porque son adolescentes, porque hay que hablar más. El juego es a lo largo, hoy, digamos, en muchos adultos, y uno mira también los estudios del curso superior, cuando uno de los egresados, muchos profesionales ya empiezan a realmente a buscar hacer teatro, a buscar música, ya profesionales. Son como sus segundas carreras, porque nuestra educación básica no nos dio. Y entonces, ¿qué mensaje tan potente? Yo no lo había dicho, pero es verdad, lo lúdico tiene que ver además con lo espiritual, con la satisfacción, una palabra que se ha borrado de nuestro sistema de bienestar. Y si no hay bienestar, no hay aprendizaje. Y es lo que ustedes hacen, los chicos se motivan, o sea, para que vayan el otro sábado, tiene que haber ese gusto, ese encanto, esa relación con la comunidad. Pero yo creo que hay algo más bonito, es la capacidad de trabajo en equipo, que es una de las competencias de las habilidades emocionales que le da identidad a los adultos. Un adolescente que no encuentra grupos, un adolescente que está en riesgo. Entonces, y la escuela muchas veces lo que hace es bullear dentro de la escuela, porque no estamos trabajando ese sentido de pertenencia, de identidad, de comunidad. Mateo ha levantado la mano. También el bullying. Sí, exacto, hay bullying. Y eso es lo que no debe haber. Creo que la experiencia de ustedes, y ahí veo yo el desafío, esto que no había notado, lo del juego, hay algo que también va a ir transformándose. Hay una definición que siempre se le dice al docente, ¿no? Los docentes tienen que tener vocación, ¿no? Pero además tienen que tener formación, tienen que tener ¿no? Digamos, un docente que ha transcurrido 5 años formándose, es verdad. Pero desde la práctica yo he encontrado muchos maestros que no tienen el título. De hecho, los COBA tienen docentes que no han, que son ingenieros, que supongo que no han hecho, están haciendo la segunda especialidad. Pero en muchos países el sistema educativo ya reconocen, en otros países los sistemas educativos ya reconocen que hay una necesidad de tener personas que amen, que sientan pasión. Y esa es la vocación. Entonces, aunque no haya título, si hay vocación, hay que tener esos mecanismos para lograr que el sistema educativo, iba a decir formal, que el sistema educativo reconozca. Pero lo que sí hay ahora es una ley, son dos leyes, ¿no? La transitabilidad, que va a permitir que los chicos, digamos, transiten del superior del centro al tecnológico, que no es cocinar exámenes, sino ir buscando competencias. Pero también hay el reconocimiento a las personas que no habiendo pasado por ningún escuela, pero que maneja
¿no? Y dominan una técnica, que dominan un quehacer, puedan ser reconocidos con un examen, con 2 exámenes, y se les pueda reconocer para poder enseñar, para poder brindar, para poder ejercer, ¿no? Porque yo, si me dicen al final, yo creo que el sistema educativo antiguo, que levantaba paredes, que te encerraba en el aula, que era con disciplina, sin juego, nada, ya está muriendo. Y creo que ustedes son esa semilla que puede ir dando, digamos, trasladándose e ir dando al sistema educativo nuevo que tiene que hacer esa posibilidad, ¿no? De que la educación sea útil, que haga feliz a los estudiantes, a los chicos adolescentes. Gracias. Yo me he quedado asombrado de su capacidad de diagnóstico tan rápida. Scouts ha estado hace 25 años tratando de trabajar el convenio de educación de Scouts de arriba a abajo. Y usted en 5 minutos nos dijo, no es. Entonces el reto, y finalmente está aquí presente el Plan Nacional, el reto es trabajar en los niveles locales y regionales, y de hecho tenemos casos ya de éxito en ese sentido. O sea, no lo hemos institucionalizado, pero hay grupos scouts municipales, o sea, patrocinados por una municipalidad. Entonces, ahí está la respuesta. Ya no lo dijo usted. Si vamos por el ministerio, son 5, en el mejor de los casos, y si no, 10 años. Entonces, no es el camino. Tenemos que trabajar a nivel local y a nivel regional, y eso definitivamente es un reto que queda. A usted ya merita un gran agradecimiento de esta parte por haber acompañado este encuentro de formadores, que yo quisiera precisarle que los que estamos aquí presentes somos los que nos encargamos de formar a los adultos que están en contacto con los niños, los muchachos y los jóvenes. Es decir, es el camino, son los intermediarios, seríamos como una escuela normal, digamos. Exacto, formadores de docentes. Ese sería el equivalente para llevarlo a esa tecnología, ¿no? Y el tema de colegios públicos y privados sí es un pendiente, es una cuestión que hemos retrocedido. Nosotros hacemos una estadística de la cantidad de colegios particulares y estatales en los que estábamos hace 30 o 40 años, y los que estaban hace 20, y los que están hoy. Definitivamente hemos retrocedido. Eso es un reto que tenemos pendiente también y que tenemos que regresar, lo cual a veces es más difícil que comenzar de cero. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo en ese sentido en los próximos años, especialmente si, como se plantea en el proyecto educativo nuestro, pretendemos llegar a ser 25.000 en el año 2030. Entonces, tenemos ahí un ciclo, ¿no? Trabajar. Debemos ser cosa de 5.000 o 6.000 en todo el país, lamentablemente. No, hay varias regiones en las que no estamos, especialmente en la parte de la Sierra Central, por ejemplo. Ahí no tenemos hoy una presencia como la teníamos. Si retrocedemos 30 años, teníamos una presencia, yo diría, en casi todas las regiones, en casi todas. Por ahí, de repente, una o dos en las que no estábamos, pero hoy sí hay varias en las que todavía tenemos pendiente el retorno, ¿no? El retorno post la década de los 90, que nos afectó muchísimo. Cada vez que usted mencionaba las escuelas rurales, a mí se me movía el corazón, porque recuerdo las veces que tuve la oportunidad de viajar hace muchísimos años, justamente a apoyar grupos scouts que se habían formado en comunidades. Entonces, cosa que hoy no tenemos. Entonces, hay varios pendientes que tenemos que atender en ese sentido. Y creo, Alex, pues, estamos ya a tiempo de terminar. ¿Sí? Bueno, entonces, Patricia y yo, en nombre de la Asociación de Scouts del Perú,
nuestra presidente no ha podido estar presente con nosotros el día de hoy, como hubiera querido, por una cuestión de salud de su señora madre. Ese es el único motivo por el cual ella no está aquí presente y me ha tocado el honor de representarla. Pero traigo el saludo de ella para ti y para todos los que están participando en este encuentro nacional de formadores, donde ella, como me dijo antes de ayer, está con nosotros de corazón. De todas maneras. Muchísimas gracias, Patricia, y que no sea la última vez que nos acompañe. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, y con esto tenemos la primera exposición. Muchas gracias, Patricia. Un gusto contar con ella para la asociación. Nos conocemos hace muchos años, ella me conoce cuando ella era más joven. Y ahora vamos a solicitar lo siguiente. Podemos hacer los comentarios o las preguntas que teníamos. ¿Sí, con todos? Patricia, ¿nos acompaña para nuestra foto con todos? Sí, por favor, entonces invitamos a todos a que pasen adelante. Y mientras tanto, también de repente, luego de esto, tenemos un break para que puedan hacer comentarios internos sobre la diferencia de ahora.